Ok, entonces leo en el 21, ¿verdad? Daniel 11:21. Y en su lugar se levantará un hombre vil, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá con paz, y tomará el reino con halagos. ¿Sigo hasta el 22? Bueno, este verso 21, antes de pasar al 22, nos trae a Tiberio César. Sucedió a Augusto. Cuando se habla de Tiberio es que se habla de un hombre vil. Al suceder a Augusto, hubo inconveniente para elegirlo, porque ya él tenía una trayectoria y César no lo aceptaba por su vileza. Él era hijo de su esposa, era como su hijo, pero realmente era hijo de la esposa. Y aunque ella lo recomendó, él no lo quería, él tenía otra opción, pero al morir la persona que él tenía para la sucesión se quedó sin la opción y tuvo que elegir a Tiberio César, ¿verdad? Okay. Después de eso vino Calígula, pero pasaron varios años, eso fue como en el año 14. Después del año 14, él siguió en el reino, después llegó el año 31, cuando estaba ya Cristo en su ministerio y cuando llegó el momento de morir, a él le tocó estar en el tiempo en que murió Cristo. En el libro de Lucas, creo que nosotros lo leímos allá, o no sé si ya te lo había referido, pero allí en el libro de Lucas, en el capítulo 3, podemos leer un poco de eso. Vamos a ver si este texto nos alimenta un poco de esta escena. Ya viendo en los tiempos de Jesús, cuando Cristo murió en el tiempo de Tiberio César, como menciona Lucas. Ok, Lucas 3, 1 y 2. 1 y 2, 1, 2, creo que no llegamos al 3, vamos a ver. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilina, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Muy bien. Ahí te presenta el marco histórico en que se dan estos sucesos, ¿verdad? En los tiempos de Tiberio. Bueno, el verso 22, lo leímos, es lo que menciona exactamente lo que pasó con Cristo. O sea, menciona al príncipe del pacto, ¿verdad? Si le puede dar lectura. Estamos hablando de Daniel capítulo 11, verso 22. Ok, entonces leo en el versículo 22. Y con los brazos de inundación serán inundados delante de él, y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. Pues ya vemos cómo Cristo murió en los tiempos de Tiberio. Él es el príncipe del pacto. Es importante que en estos capítulos de Daniel, el pacto, el príncipe, se menciona varias veces. Tiene que ver con el Mesías, es el Cristo, es el defensor del pueblo. Y la profecía de los 2300 días dedica un tramo de ese tiempo, 2300 días, a 70 semanas, que son 490 días, 490 años, porque es día por año, ¿verdad? Sí. Y Cristo al morir, muere a la mitad de la semana 70 y se cumple en esos tiempos. Y después de la semana 70, o más bien a la mitad de esa semana, cuando Cristo muere, faltan 3 años y medio para completarse las 70 semanas. Eso sucede en el año 34. Estos eventos mencionados y los periodos de tiempo implicados hay que tenerlos presentes en el marco de los tiempos dados en la profecía: 2300 años, 7 semanas, 62 semanas, 1 semana. Las primeras 7 semanas fueron para la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Las otras 69 semanas
son el plazo hasta la aparición de Cristo en el año 27, y del año 27 al año 34, 7 años, está la última semana. Cristo muere en el año 31 a mitad de la semana, en los tiempos de Tiberio, y todo es un marco que hay que tenerlo presente, recalco, en lo que tiene que ver con tiempo y eventos que son trascendentes en el razonamiento de estas profecías. Pero vamos a continuar con el verso 23, ¿será? Claro. Y después de la alianza hecha con él hará engaño, y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Bueno, aquí se está hablando del rey del norte, el rey del sur. Ya Roma ha entrado en el escenario, y esas alianzas que en un momento comenzaron con Palestina, específicamente con Israel, se remontan hasta el año 161. Ya de esos tiempos Roma viene acercándose y penetrando a las tierras de Jerusalén, el pueblo de Dios. Establecieron una alianza por algunas razones, pero todo fue engañoso, porque esas alianzas entraban en pacto donde quien salía ventajoso y con cierto derecho permanente sobre Jerusalén, pues era Roma quien ganaba esos derechos. En Israel se dieron problemas internos porque había una guerra por el poder entre los sacerdotes. Y en esa lucha por los sacerdotes, pues Pompeyo llegó, un general, y quiso establecer la paz. Tuvo que irse en un interín a otra confrontación, y aunque había llegado a un acuerdo con las partes confrontadas, como de que iban a desistir y que iban a entrar en una armonía, o que le iban a entregar la autoridad a él para que no haya conflicto, cuando él retornó, lo que encontró fue las puertas cerradas de Israel, una resistencia, y entonces él se vio obligado a usar la fuerza para poder penetrar y así tener dominio sobre la ciudad. Esos conflictos se ven desde el año 161, pero ya años después, por los años 65, 63, pues Roma toma más definitivamente a Jerusalén. Hubo ataques, caída de los muros y cosas de ese tipo. Es decir, que estos versículos nos hablan después del pacto, es ya esos tipos de pactos que se hacen entre Jerusalén, la tierra gloriosa, y Roma, y la forma como Roma va ganando terreno y dominio sobre esa parte. Y aunque Israel tuvo un tiempo que tenía cierta libertad, trabajaba con autonomía, después Roma llegó a tener un dominio más completo. Ya cuando Cristo viene, pues Israel está más bajo el dominio de Roma, ¿verdad? Y pues ya sabes cómo se intentó matar a Cristo de parte de los mismos judíos, y manipularon a Roma, al gobernador, para que matara a Cristo, a Pilato, lo que terminó haciendo. Así el príncipe del pacto fue afectado. Y entonces esto se refiere aquí al verso 23, cuando dice que después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Vamos a ir adelantando. Quizás aquí no vayamos en muchos detalles para después, más adelante, tomar partes que son más importantes. Pero cualquier cosa yo te voy deteniendo. Vamos a ver con el verso 24. Bien. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Presa y despojos, y riquezas repartirá sus soldados, y contra las fortalezas formarán sus designios, y esto por tiempo. Bueno, tú sabes que Roma adoptó un método de conquista que no solamente consistía en las armas, la espada, ¿verdad? Roma era un imperio arrollador, donde entraba, destruía todo. Bueno, posteriormente en el año 70, ya adelantándonos un poco, cuando entró a Jerusalén,
el general Tito, Sestio Galo, Tito, dejaron a Jerusalén totalmente destruida, como quien pasa una planadora por un terreno y lo deja demolido. Prácticamente eso fue lo que pasó y todos los israelitas fueron desterrados, fueron esparcidos y hubo muerte por cientos de millones, de miles, más de 1.100.000, Wow. ¿verdad? Y muchos otros fueron llevados cautivos. Pero aquí vemos que Roma dejó de hacer conquista, o sea, no siempre se conquista por la fuerza de las armas, sino que comenzó a explotar la diplomacia, la astucia, la sagacidad. Y por medio de los convenios que hacía, eso hasta el presente se ve, pues así conquistaba sin armas y sometía. Eso lo vemos en los concordatos ahora. En el presente Roma hace concordatos. Después de los concordatos con Benito Mussolini, Italia, Roma y todo eso, se han seguido haciendo, eso a partir del 1929, ¿verdad? Se han seguido haciendo otros acuerdos, otros concordatos con otras naciones y a veces hasta la misma soberanía de la nación queda comprometida. Para ponerte un caso, el concordato con República Dominicana prácticamente compromete la soberanía dominicana con el Vaticano en algunas circunstancias. En casos de crisis, quien toma el control es el Vaticano. Para eso habría que leer el concordato. Es decir, que esos tipos de acuerdos en los cuales Roma logra hacer acuerdos con las naciones para ayudarla, pero para tener control, es una manera de conquista donde las naciones entran en un pacto que no se puede disolver. Hay leyes de tipo internacionales en las cuales se hacen acuerdos y las naciones están comprometidas y no pueden romper por su sola parte esos acuerdos. Esos son los tipos de acuerdos que hace Roma a través de los concordatos y a través de otros acuerdos. Eso viene desde hace ya muchos siglos. Y así fue como Jerusalén en esos tiempos entró en ese tipo de acuerdo y cómo conquistó y cómo ya Israel no podía liberarse, ¿verdad? Estando la provincia en paz y en abundancia. Estoy en el verso 24. Uh-huh. Entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Esos tipos de conquistas por guerra ahora eran por diplomacia también. Botín, despojo, riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Aquí dice contra las fortalezas, pero otra versión dicen desde la fortaleza. Y la fortaleza que primero era Roma occidental, después se dirigió a Roma oriental con la fundación de Constantinopla por Constantino y desde allí comenzó a ser el centro del gobierno de Roma, aunque el prestigio, la tradición estaba en Occidente, pero hubo un cambio. Eso es lo que tiene que ver con el dirigirse hacia las fortalezas, hacer un cambio de Occidente a Oriente en la forma del gobierno de Roma. Pero el papado, al pasar Constantino a Constantinopla, el reino, el papado quedó en el control del reino de Occidente y posteriormente Justiniano llegó a designar al Papa de Roma como la cabeza del imperio mismo. Esa transición se da ya llegando al año 538, cuando Roma ya más formalmente asume el poder, no solamente religioso, sino el poder político. Entonces, es como despoja riqueza, repartirá sus soldados y contra la fortaleza, o desde la fortaleza, tomará sus designios, y esto por un tiempo. Por un tiempo, los intérpretes proféticos de la Biblia, de las profecías, lo designan como 360 años. Un tiempo en la profecía significa un año. Y un año profético
no el año calendario que nosotros usamos ahora, sino como se usaba antes. Un año pues son 360 días. Así que aquí, si llevamos tiempo a interpretación día por año, se estamos hablando de 360 años. Y se refiere a cómo Roma, desde el año 31 antes de Cristo hasta la fundación de Constantinopla, pues le transcurrieron esos 360 años y es el tiempo entonces de el reino del occidente hasta comenzar el imperio de Oriente. Es el cambio de fortaleza y es un periodo profético. Parecerá como una gran coincidencia, pero la profecía no está dando coincidencia cuando te da tiempos y tú ves cómo esos tiempos se cumplen en la historia de un imperio, en este caso Roma. Tú dices, bueno, pues verdaderamente Dios está dando revelaciones para iluminarnos y no son coincidencias. Si tú te pones a ver coincidencias en todos los periodos proféticos y con la exactitud que se cumplen, por ejemplo, las 7 semanas, las 69 semanas, una semana, la mitad de la semana, lo que ocurre, y tú ves que se van dando sucesos que la Biblia lo va señalando como eventos. Tú dices, bueno, pero los periodos proféticos en la profecía no son casualidad. Dios lo designó así, no son caprichos de los intérpretes. ¿No? Van cumpliendo con exactitud. Así que aquí estamos hablando de Roma en la transición de siglos, de muchos años, ¿verdad? Y el cambio de occidente a oriente. Y estamos entrando ahora a ¿cuál versículo, hermana Natalie? 25. A ver. Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur con grande ejército. Y el rey del sur se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Bueno, aquí están concluyendo los combates del rey del norte y el rey del sur en lo que tiene que ver con Egipto, Siria. La batalla de Accio sucede que se confrontan fuerzas de Egipto, y allí entonces Julio César termina en una guerra con Antonio. Creo que te expliqué, no sé si fuera de grabación, que hubo confrontaciones entre César y Antonio. Julio César tenía una hermana, se llamaba Octavia, me refiero a Octavio. Y Octavia era hermana de Octavio, que pasó a ser Julio César, se casó con Antonio, pero Antonio fue enviado en misión a Egipto para sofocar conflictos que había allí. Pero al llegar a Egipto, Antonio se enredó con Cleopatra, que era la reina. Esta reina tenía un hermano con el que se casó. El padre dejó el testamento que debían casarse para la consolidación del reino, para que se mantuviera la sangre pura, pero ella quería dominar, así que ella no le permitió a su hermano gobernar, terminó matándolo. Al terminar matándolo, pues entró en una relación con Antonio. Esa relación fue muy apasionada y traicionó a su esposa, que la había dejado en Roma. Allí tuvo hijos y después entonces Julio César fue a corregir el problema, porque entonces entró una lucha del poder. El dominio de Roma estaba ahora disputándose desde Roma o desde Egipto, y estaban los dos en confrontación. Así que cuando Julio César llegó, hubo una batalla, se dio la famosa batalla de Accio, donde Antonio terminó derrotado totalmente. Fue una batalla terrible. Había muchísimas naves. Imagínate cuando tú ves más de 500 barcos en la mar
Mucho. como reunió Egipto. Y el rey de Roma, César, no tenía tantos barcos, pero con los pocos barcos que tenía y con hombres experimentados, se confrontó con la reina Cleopatra y Antonio, pero los hombres que ellos tenían eran hombres inexpertos. Imagínate tú, que terminaron traicionando a Antonio y terminando uniéndose después con César, Augusto, y así él pudo conquistar. Bueno, estos versículos se refieren a esos hechos. Es bueno que los oyentes puedan indagar esa parte de la historia para profundizarla, pero despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. El rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Los que lo traicionaron fueron los de su propio ejército. La primera que salió corriendo fue Cleopatra. Ella hizo en el mar una especie de trono, una barcaza preciosísima con mucho esplendor. También Antonio lo hizo, y ellos pensaban que iban a triunfar. Eso era un espectáculo en el mar. Pero desde que sonó el primer tiro, ella se asustó y salió corriendo. Sí, mujer al fin. No que todas las mujeres son tímidas, pero en este caso ella, que parecía valiente, resultó tímida. Y cuando Antonio vio que ella se fue, pues también, no porque era un cobarde, sino porque estaba dominado por la pasión, cegado, la siguió a ella. Y entonces, ya tú sabes, César pudo tener un dominio completo, franco, y hasta partes de Antonio se unieron a César y lo traicionaron. A esas traiciones se refiere todo esto aquí. Okay. Vamos a ver qué nos dice el verso 26, para no estaciarnos mucho en esa parte. Aún los que comen de su pan le destruirán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Eso es lo mismo, se trata de esas guerras. Fíjate que en esas confrontaciones donde se encendieron esos barcos, tantos barcos en el mar, fueron incendiados. Era parte de la estrategia de confrontaciones de los navíos, incendiar los barcos del bando contrario. Esos barcos fueron a parar a la costa de Egipto, a Alejandría. Sucedió en una ocasión de esas confrontaciones que, al incendiarse todos esos edificios en la costa de Egipto, en Alejandría, también se quemó la famosa biblioteca de Alejandría. Esa biblioteca todavía hasta el día de hoy se llora, porque los volúmenes que se perdieron allí, que conservaban el conocimiento antiguo, todo ese conocimiento antiguo se perdió, que había sido concentrado en tomos en esa biblioteca. El conocimiento del mundo antiguo se entiende que se perdió cuando se quemó esa biblioteca, cuando los barcos que se ahorillaron incendiaron todos los edificios. Esos eran los tipos de confrontaciones que se daban en esos tiempos con Egipto. Y allí vemos entonces la traición, vemos la pasión, vemos las luchas por el poder y cómo terminan las cosas. Pero vamos a continuar. Me parece que vamos al verso 27, ¿verdad? Estamos en Daniel capítulo 11 y ahora vamos al verso 27. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún ha de venir al tiempo señalado. Esto se refiere a los mismos conflictos de los dos generales que estamos hablando, que se disputaban el poder de Roma, uno desde Egipto y el otro desde Roma. O sea, que se refiere a las mismas disputas entre ellos, cómo se hablarán mentira en la misma mesa, aunque se habían prometido apoyo, porque ellos primero hicieron un triunvirato, pero después quedaron ellos dos. Un triunvirato es un gobierno en el que tres se reparten el imperio, pero quedaban ellos dos. En las mesas se hacían promesas. Octavio, que había abandonado a su esposa Octavia, ella después dijo que se había unido con él cuando él la abandonó.
sencillamente para mantener la estabilidad del imperio, pero después también les retiró su apoyo. Y así que aunque comían juntos, se prometían lealtad, en el fondo tenían una pugna y había traición y se hablaba mentira entre ellos. A eso se refiere el verso 27, a la hipocresía de Antonio y César Augusto. Ok. Verso 28. Y se volverá a su tierra con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Actuará, pues, contra éste, y se volverá a su tierra. Bueno, más adelante vemos que Roma se detiene en Israel. Cuando hablamos del pacto santo, estamos hablando del pacto de Dios con su pueblo Israel. Ya más adelante entonces vemos que se sucede Vespasiano, Tito, el general Tito, en el control del imperio. Y allí viene el sitio de Jerusalén. El sitio de Jerusalén duró 3 años y medio primero, y después de 3 años y medio más se reanudó. Sestio Galo primero y después Tito. A eso se refiere: volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Eso fue entonces la invasión de Judea en el año 70, que concluyó con la destrucción de Jerusalén. Ya te hacía mención de eso anteriormente. Sí. Y yo recomiendo, para los que quieran tener más información, buscar datos de la historia, pero hay un libro que narra eso con un enfoque espiritual Sí. muy interesante, que es el libro El deseado de toda la gente, escrito por Elena de White. ¿Sí? El conflicto de los siglos. Y el conflicto de los siglos. Capítulo 1. Perfecto, el conflicto de los siglos. Un libro muy interesante y narra cómo fue la invasión de Jerusalén, cómo se quemó el templo, todo lo que sucedió allí. En los primeros, eso duró 7 años, ese sitio, ese cerco de Jerusalén. Como había murallas, no se podía penetrar, era impenetrable la ciudad de Jerusalén. Sestio Galo mantuvo un cerco y estaban casi a punto de morir del hambre ahí adentro, porque no se podía entrar ni salir. Jesucristo le había dicho, profetizando esa destrucción de Jerusalén, le dijo a los discípulos que cuando vean a Jerusalén sitiada, que huyeran. Es decir, se iba a abrir una brecha para poder huir. Pues milagrosamente Sestio Galo, después que casi estaba vencida Jerusalén por el sitio, no sé qué cosa vio y salió huyendo. En ese interín, que los judíos se sintieron triunfantes, porque hasta persiguieron a Sestio Galo y hubo algunas bajas. Creyeron que ahora Dios lo había bendecido y que lo había liberado, y no sabían lo que venía después, que venía Tito para volverlos a invadir. Pero la ciudad se pudo abrir. Los cristianos que había en Jerusalén, obedeciendo a la señal de Jesús, entonces salieron y escaparon. No murió ni un cristiano en el sitio de Jerusalén. Pudieron escapar a otro lugar, fundaron una ciudad que se llamó Perea, y allí se fundó una comunidad cristiana, pero tal como Jesús lo prometió: cuando vean a Jerusalén sitiada, nadie suba a la azotea, el que está no baje. Pero los judíos dogmáticos eran el pueblo de Dios, la iglesia verdadera. Tenían un concepto equivocado de la religión. Ellos creyeron que Dios estaba con ellos a pesar de todos sus pecados, de toda su maldad, de toda su indiferencia, de todo su rechazo, a pesar de haber matado a Cristo y haber dicho que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y sobre nuestros hijos. Pues no pasaron del año 31 al año 70, pasaron algunos 30 y tantos años, y vino lo que ellos pidieron: que la sangre de Cristo caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Pues fíjate que la sangre corrió en Jerusalén
cuando ellos se fueron a refugiar al templo, después de 3 años y medio del sitio de Tito, buscaron refugio en el santuario, una estructura impresionante, algo precioso. Se dice del templo de Jerusalén que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bueno, eso se dice. Se refiere a lo impresionante que era ese templo, esa construcción. Pero cuando Tito entró, hubo una brecha en las murallas, el templo fue destruido, demolido, se quemó todo. Tito no quería, pero una antorcha pudo penetrar y encender todo. Lo único que pudo tomar fue el candelabro de 7 brazos, creo que la mesa de los panes y algunos pocos muebles que después se ven en la entrada triunfal de Tito cuando volvió a Roma. En un mural que hacían, algo como un mural, se veía esos muebles representados en los dibujos que hacían, que eran trofeos, eran como muestra de su victoria sobre los lugares que conquistaban. Así terminó Jerusalén, cumpliendo una profecía que venía desde los tiempos de Moisés. Moisés le dijo que si ellos no obedecían el pacto, la ley de los 10 mandamientos que recibieron en el Sinaí, iba a venir una nación de lengua extraña y los iba a invadir. Eso se cumplió tanto con la destrucción que provocó Babilonia, con Nabucodonosor, y se cumplió también con Roma cuando invadió en el año 70 después de Cristo. La religión nos puede engañar en la manera como la concebimos. Y no importa qué religión sea, puede ser hasta la religión verdadera. Si usted no vive la religión en esencia, usted se va a refugiar en la forma de la religión. Eso pasa en el presente, eso pasa en todos los tiempos. La gente cree, bueno, yo soy parte de la religión verdadera, Dios está con nosotros, Dios no nos va a abandonar, Él nos salvará al final. Pase lo que pase. Pase lo que pase, yo lo que tengo es que estar leal aquí a esta estructura. Y ellos, como esa era la estructura donde Dios había dicho que Él iba a morar, Él ordenó, háganme un templo y yo voy a morar en medio de ellos. Pues cuando vino la destrucción, ellos vamos a reunirnos en torno al templo. Se refugiaron en la estructura y no en el Dios de la estructura. Se reunieron en torno al templo y creyeron que allí iban a ser librados por Dios. Ellos creían que tenían a Dios atrapado. Dios no puede ser atrapado por ninguna estructura. No se trata de que si es iglesia falsa o verdadera. Se trata de si estamos viviendo una religión de sinceridad, de integridad. Si el pueblo de Dios no vive una religión de integridad, por más verdades que tenga, porque ¿quién tenía más verdades que Israel? Eran los depositarios de la verdad. Pero eso no los iba a salvar. Ser depositarios de la verdad no salva a nadie. Lo que salva es ser leal a lo que Dios dice. Y ellos no fueron leales y no pudieron entender el tiempo de su visitación. Tuvieron a Cristo, el Mesías prometido, no lo conocieron, no lo aceptaron, lo mataron, porque tenían valores equivocados respecto a lo que debía ser el Mesías. Así sucedió que se trajeron la desgracia, la maldición de Dios sobre ellos y fueron destruidos a pesar de ser pueblo de Dios. Porque la gente cree que Dios viene a salvar a un pueblo. Desde el punto de vista confederado, como decir, como una estructura. No, Dios viene a salvar un pueblo espiritual. Y ojalá que la estructura de la iglesia pudiera ser salvada junto con el pueblo espiritual. O alcance a ser exactamente el pueblo espiritual de Dios que Él va a salvar. Pero no podemos confundir el pueblo espiritual de Dios con la estructura que Él designó, que es un medio para que muchos puedan llegar a la salvación. Y Dios quería hacer eso. Dios quería salvar a Jerusalén, no solamente como gente de la simiente, hombres que habían creído, hombres de fe. Él hubiera querido utilizarlos como el medio de llevar el evangelio al mundo, como nación.
El Señor, por más que quiso, no pudo cumplir eso. Jesús lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿Cuántas veces quise? que matas a los profetas, apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Porque no basta con tener verdad. No basta con ser depositarios de la verdad. Hay que vivir la verdad en el corazón. Pero Dios tuvo un pueblo. Israel triunfó porque al final Dios, al enviar a Jesucristo, levantó parte del pueblo, los que creyeron, y esos siguieron llevando el evangelio, ¿verdad? Pero no fue desde el punto de vista organizacional, con los dirigentes, con el Sanedrín, como nación. La nación fue destruida, y cumpliendo la profecía de Daniel 9:27, el evangelio pasó a los gentiles. ¿Qué dice Daniel 9:27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar. Esas muchedumbres de abominaciones se cumplieron con la destrucción en el año 70. La desolación, el abandono del Espíritu Santo, más las destrucciones traídas por Roma. ¿Y cómo termina? Aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado o desolado. Una entera consumación. Los israelitas jamás se imaginaron que iba a venir esa entera consumación. Era algo que venía de siglos, rechazando a Dios, hasta que eso llegó al colmo. La iglesia verdadera eran. Y llegó la desolación, a pesar de todas las promesas que Dios le hizo a David, a Salomón. Las promesas de Dios son condicionales. Y si una parte no cumple con el pacto, pues la otra no tiene el compromiso de cumplir. Pero en el sentido espiritual, Dios siempre cumple sus propósitos. Y Dios tuvo un pueblo en los apóstoles, en los gentiles, que alcanzaron, como dice aquí, al pacto con muchos, alcanzaron a muchas naciones. Nosotros somos parte de esos que somos alcanzados como gentiles hoy, 2000 años después. Abraham, ¿existe la posibilidad que si el pueblo de Dios hoy no guarda el pacto, también pueda ser desolado o asolado, como se menciona aquí? Hay una sola manera de ser salvos, es conservando el pacto. Si el pacto no se cumple, pues no podemos esperar salvación. La lealtad a Dios es el único medio de ser salvos. Esa lealtad se inicia cuando aceptamos al Mesías, al Redentor. Primero el Cordero representaba al Mesías. Por medio de la sangre del Cordero ellos eran salvos. Pero eso entraba en un pacto de obediencia a los mandamientos. Cuando Moisés subió al monte, Dios le dio la ley, pero le dio todo el santuario. Le dio una maqueta para que viera cómo iba a ser el santuario, cómo iban a hacerse los sacrificios, todas las ceremonias y sus fechas donde los sacrificios se iban a llevar a cabo. El derramamiento de sangre no solamente le dio ley, le dio el evangelio completo, descrito en todo el ritual del santuario. Una parte y otra son inseparables. Si el evangelio no tiene su esencia, no tendremos capacidad de obedecer la ley. No importa que seamos depositarios de la ley, eso no nos va a salvar. Si nosotros no nos afianzamos en el Cordero, si no lo aceptamos, ellos terminaron rechazando al Cordero. Hoy, si nosotros vivimos una vida en la que Cristo no toma lugar, vamos a sostener que no se puede cumplir la ley, que no se puede vivir en la perfección de la ley. Vamos a negar la perfección que la ley propone. Eso solamente se puede lograr, esa perfección, por medio de Cristo. Amén. Cuando Cristo no está en el corazón, no habrá poder para obedecer y el pacto se rompe. Eso puede pasar en cualquier tiempo, pero el pueblo de Dios hoy debe ser leal a sus mandamientos, y como veremos más adelante, posiblemente en la tercera parte, veremos que el pueblo de Dios va a ser probado con la ley, con el pacto, con los 10 mandamientos, específicamente con el cuarto mandamiento, que es el único mandamiento que está en discusión en la cristiandad actual.
Así que aunque vamos a ser probados, el pueblo de Dios del último tiempo va a ser probado con los mandamientos. Dentro del mandamiento, el cuarto es la piedra de toque. Y el pueblo va a ser probado en esa parte. Vamos a avanzar. Ok, voy a leer el versículo 29. Muy bien. Al tiempo señalado volverá y vendrá hacia el sur, mas no será la postrera venida como la primera. Vamos a continuar. Porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y actuará contra éste. Fíjate, Roma después entró en algunos tipos de crisis que tenían que ver con las invasiones bárbaras. Los bárbaros comenzaron a conquistar los territorios de Roma, a ocuparlo, y aunque eran tribus nómadas, al ir penetrando al territorio de Roma, se fueron asentando y quedándose como naciones. De ahí nacieron todas esas naciones modernas de Europa, España, Francia. Por ejemplo, los francos formaron Francia. Los alamanos formaron Alemania. Todas eran tribus bárbaras. Así los ostrogodos, lombardos, suevos, todos ellos fueron tomando territorio y son las naciones de Europa hoy. Fueron absorbidas por la cultura romana y se hicieron cristianos. Después entraron en luchas entre ellas, porque entonces unos se hicieron arrianos y otros permanecieron en la ortodoxia del cristianismo que se había fundado desde Constantino. ¿Qué es el arrianismo? Bueno, se habla de Arrio, un sacerdote que de pronto comenzó a enseñar en una región del imperio, ya cristiano. Comenzó a enseñar que Cristo no era exactamente Dios. Entonces el Padre y el Hijo era como un engendro del Padre, fue creado en algún momento de la eternidad y entonces era como un Dios menor. Y la tercera persona de la divinidad no existía. Ok. Sí, eso es el arrianismo. Hay religiones hoy que adoptan esa manera de creer. Y de hecho, dentro de la misma iglesia nuestra adventista, esas corrientes han ganado mucha fuerza. Pero las tribus se dividieron entre arrianas y cristianas ortodoxas, por decirlo de alguna manera. Pero cuando parecía que el cristianismo tradicional iba a ser aplastado por el arrianismo, entraron fuerzas que se pusieron de parte de la Roma religiosa y aplastaron a las fuerzas arrianas. Pero con esos versículos nos vamos a ver más adelante. Sí. Interesantísimo. Voy a terminar entonces el 30 porque lo leí por la mitad. Porque vendrá contra el naves de Quitín, y él se constritará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y actuará contra éste. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. 31. Y se levantarán brazos de su parte, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Bueno, estamos hablando de las tribus bárbaras que comenzaron a surgir. Hemos dicho que se convirtieron en una parte en arrianas, otras, prácticamente todas fueron alcanzadas por el arrianismo, pero después algunas se ajustaron por la presión del imperio, porque Constantino convocó un concilio y allí se discutieron los temas de la Trinidad, que de hecho esos concilios que discutieron la doctrina de la Trinidad, mira dónde llegamos a un tema necesariamente que quizás no nos habíamos propuesto, pero entra aquí. La palabra Trinidad surgió en esa época. La palabra Trinidad, muy importante entenderlo, no viene ni de la India, ni del Trimurti hindú, ni nada de eso. Todo el que te diga que eso viene
de la trilogía hindú o de cualquier otra religión no sabe de lo que está hablando. La palabra Trinidad surgió en el cristianismo, en los tiempos de Roma, en los tiempos de las tribus bárbaras, que se discutían por dos corrientes de interpretación respecto a la personalidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo. Descartaban la personalidad del Espíritu Santo y creían que Cristo era un Dios menor, engendrado por el Padre. Todavía esas teorías existen, como ya decía. Pero hubo una de las tribus manejada por Clodoveo, que era el rey de los francos, la tribu de los francos, que después llegó a ser Francia. Clodoveo se vio en una guerra, en una batalla con un contrario, y como su esposa ya se había convertido al cristianismo, él era pagano y su tribu, cuando se vio acorralado y estaba a punto de que lo mataran a él y los pocos que le quedaban, él clamó al Dios de su esposa, a Cristo. Y le dijo, si tú me libras, yo te voy a servir. Pero Satanás escuchó eso de una vez y de repente el hombre venció. Y él cumplió su promesa de hacerse cristiano. Al hacerse cristiano, cristiano ortodoxo, no cristiano arriano, al ser un rey de los más poderosos de las tribus bárbaras que había, que estaban en conflicto por asuntos de doctrina. Oye, las tribus bárbaras estaban confrontadas por asuntos de doctrina, de lo que creían, porque todas las guerras a través de todos los siglos han tenido un trasfondo religioso. Aún hoy las guerras que tú ves, en el fondo hay una lucha de creencias, de dominio religioso o de negación de Dios, ateísmo. Pero la religión está en el fondo, la creencia. Bueno, pues, cuando Clodoveo se convierte, entonces pasa a ser una fuerza militar a favor de la religión tradicional cristiana de Roma contra la nueva corriente arriana. Y por eso dice aquí que serán puestas tropas de su parte. Son tropas que son puestas de parte del papado, que era la religión dominante. Ya Constantino había introducido el concepto de padre, de papa, que era un título que se le daba a los sacerdotes paganos, pero ahora pasó a ser usado por los líderes de la iglesia cristiana. Esos líderes, cuando salieron de las catacumbas, después que Constantino los llamó, porque vio favorable hacer la religión cristiana como la religión del imperio, por propósitos políticos, esos líderes fueron exaltados y se le dio los títulos tradicionales que se usaban en la religión pagana, y ahí entró el título de papa. Bueno, pues el papado recibió tropas de su parte. ¿Qué pasó allí? Allí comenzaron a luchar contra el santuario, a quitar el continuo. ¿Cuál es el verso que leímos? 30. Bueno, pues... no, 31. Leímos 31. Se levantarán brazos de su parte y contaminan. De su parte, ¿verdad? Uh-huh. Que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Esa abominación desoladora fue también de la que habló Daniel 8:14, por la cual iba a ser purificado el santuario. Esa abominación viene desde los tiempos de Babilonia, pero ahora Roma reedita esa abominación, no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial, porque el santuario ahora aquí es el celestial. Después de Cristo y que se destruyó el santuario de la tierra, no dejó de haber santuario. Hebreos explica que Cristo pasó a un mejor santuario, no hecho de manos. Así que no podemos ver el santuario eliminado, pero tampoco podemos ver un santuario terrenal. Es un santuario celestial. Quitar el continuo fue todo lo que pasó durante el ministerio papal, antes de que Cristo pasara del lugar santo al lugar santísimo. En la economía hebrea había un servicio en el lugar santo y otro en el lugar santísimo. El ministerio continuo se llevaba a cabo diariamente entre el atrio y el lugar santo. El sacerdote se desplazaba todos los días entre el atrio y el lugar santo, y eso es el ministerio continuo.
donde se sacrifican corderos todos los días, animales, dependiendo el tipo de pecado, el animal cambiaba. Y a veces la sangre se llevaba hacia adentro y se asperjaba en la cortina, sobre todo cuando era un rey, un hombre grande del pueblo. Ese tipo de pecado hacía que la sangre se asperjara en la cortina. En otros casos de pecados de hombres comunes del pueblo, la sangre se derramaba en torno al altar de los sacrificios. Pero había un movimiento constante, y donde no había movimiento constante o diario o continuo era en el lugar santísimo. Es decir que durante los 1260 años y 1290 años de la supremacía papal, desde el año 508 hasta 1798, 1290 años, las tropas que estuvieron de parte del papado fueron las fuerzas de Francia. Francia llevó al papado entonces al poder religioso, y después también al poder político en el 538. Pero desde el 508 hasta 1798 se cumplieron los 1290 años, de lo que nos mencionará el capítulo 12 cuando entra en una recapitulación de estos hechos, ¿no? Es una recapitulación de estos hechos. Y quitar el continuo es sustituir a Cristo, que es el sacerdote. Es sustituir a quien perdona los pecados, que es el mismo Cristo, por un ser humano. Roma implementó que el Papa podía perdonar los pecados, las indulgencias, las peregrinaciones para el perdón de los pecados, la justificación por las obras. Todo lo que tiene que ver con ese sistema de justificación por las obras implementado por Roma es quitar el continuo. Sí, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Pues efectivamente eso fue lo que pasó. A eso se refieren estos versículos, a esa etapa de desplazamiento del santuario. Echará por tierra la verdad, el santuario le echará por tierra. Todo eso estaba predicho por Daniel que iba a suceder desde antes de Cristo venir, pero esas cosas se cumplieron ya durante el ministerio intercesor de Cristo, desde que él ascendió al cielo, que llegó la usurpación ya en los tiempos del papado, en el 508-538, hasta que Cristo pasó al lugar santísimo en 1844. Fíjate que la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 hay que entenderla. Habla de la purificación del santuario que iba a llegar. Era un evento histórico y llegó. Y el movimiento millerita no fue un movimiento casual. Miller tuvo malas comprensiones respecto a lo que era la purificación del santuario. Entendió que la purificación era la tierra. Sin embargo, ese movimiento tan trascendente deja dicho que no se estaba dando algo de casualidad. Se estaban cumpliendo eventos que la profecía señalaba exactamente para la fecha de 1844. Vamos a avanzar. Entonces llego al 32. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Continúa. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo por muchos días. Aunque la iglesia fue sacada de las catacumbas y fue engañada porque los sabios del pueblo, los líderes cristianos, al ver las propuestas de Constantino, ¿qué hicieron? Traicionaron el cristianismo, pero los cristianos simples, sencillos, los hombres de abajo del pueblo, los creyentes, no se dejaron engañar de los dirigentes. Y entonces comenzaron las persecuciones ahora desde el mismo liderazgo de la iglesia cristiana, que ya estaba empoderada, podemos decir. Y comenzó la gran matanza de cristianos, que ni siquiera la Roma en su etapa pagana alcanzó tantas matanzas como alcanzó las matanzas producidas por el mismo cristianismo. Cuando la religión alcanza el poder, ya las doctrinas no son propuestas para que tú las aceptes y creas en ellas, que las aceptes por una convicción del corazón.
las doctrinas pasan a ser una imposición legal que tú tienes que aceptar so pena de muerte. Por eso debe haber separación entre la iglesia y el Estado. Cosas que van a ponerse en peligro también en nuestro futuro, como ya veremos en el tema 3. Sí. ¿Verdad? Entonces aquí habla, dice que, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Se levantaron los reformadores. Esos eran los instructores del pueblo. Wycliffe, Buster, Wesley, Jerónimo, Lutero. Todos esos reformadores se fueron levantando de tiempo en tiempo, fueron traduciendo la Biblia, llevándola al idioma del pueblo. Así que los sabios del pueblo se refiere a toda esa playa de hombres reformadores. Te mencionaba nombres, ¿no? Wycliffe, Tyndall, Buster, Lutero, Savonarola. Todos esos reformadores le daban luz al pueblo en tiempos de oscuridad. Y habla de un tiempo aquí. Por algunos días caerán. ¿Cuánto tiempo duró la persecución? Ya hemos hablado, 1260 años. Creo que te mencionaba que en Daniel 12 se habla de ese tiempo, que el dragón lanzó tras la mujer agua como un río para destruirla, pero la tierra ayudó a la mujer, abrió su boca. Para eso ya estamos hablando del descubrimiento de América por Colón, en 1492. Los cristianos pudieron escapar de Europa. Eso fue claro antes de 1798, pero ya se estaban dando escapes. El cristianismo entonces pudo crecer con libertad en América. Pero fue sobre la base del despertar luterano del año 1517 en adelante que frenó las persecuciones, aunque el marco de tiempo terminaba en 1798, 1260 años. Así que, y por algunos días caerán a espada, se refiere al tiempo de 1260 años, a espada, a fuego, a cautiverio y despojo. ¿Qué más? 34. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro. Muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Porque el cristianismo siempre era traicionado por gente que se infiltraban, los infiltrados. Bueno, no ampliemos eso para no... Y algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. 1260 años, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Para eso hay plazo. Sí, de eso usted hablará un poquito más en la parte 3, ¿verdad? Así será. Y el rey hará su voluntad y se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira. Consumada la ira, ¿verdad? Consumada la ira, perdón. Porque lo que está determinado se cumplirá. Todo esto se refiere a la exaltación del papado, las cosas que hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley. Todo eso ha sido la labor del papado. El papado fue desde Constantino y posteriormente fue el que hizo los cambios en la ley de Dios. El catecismo, si tú lo lees, los 10 mandamientos son muy distintos a como están en Éxodo 20. El día de reposo fue cambiado. Todas las persecuciones, los cambios en los tiempos y la ley, todo eso es parte de lo que ha hecho Roma y su exaltación. Y cómo habla maravillas y prospera hasta que se consuma la ira, hasta que venga el momento cuando Dios actúe. Porque lo determinado se cumplirá, Dios va a actuar en algún momento. Bueno, llegó el momento en que Roma fue intervenida por Napoleón para el año 1798. Vamos a continuar el verso 37. No hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno,
porque sobre todo se engrandecerá. Continúa el 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y piedras preciosas. ¿Cuál ha sido el Dios más honrado por Roma? Bueno, la Virgen puso a Cristo, a la Virgen como intercesora. Y si hay un Dios al cual Roma ha enseñado a que se le dé pleitesía, a que se le regalen oro, a quien se busque perdón, que la gente vaya a una estatua y le adore. Roma no solamente enseña, como algunos quieren decir, no solamente enseña a honrar a María como madre de Jesús, no, también la tiene como si estuviera viva en el cielo y como intercesora. Sí. Y a quien se puede acudir para eso. Y todo ese oro que se les regala a la iglesia, las grandes riquezas en nombre de ese Dios, es lo que se está refiriendo aquí. Del Dios de sus padres no hará caso. Ese es el cristianismo apóstata de Roma. Se apartó del amor de Cristo y sigue a un Dios falso, a una estatua de adoración. Y hacía muchísimo, no solamente a la Virgen María. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios Mausino, al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, porque Cristo no enseñó eso al cristianismo. Eso se lo inventó Roma, viene del paganismo romano, toda la adoración de estatuas y la adoración de los muertos y de múltiples cosas de adorar. Un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable y colmará de honores a los que les reconozcan y por precio repartirá las tierras. Roma a las naciones que le favorecían las protegía y los ponía por encima de otras naciones, y así terminó sometiendo a todas las tribus bárbaras, a toda Europa, hasta que cansaron. Y lo que pasó en Francia fue que esa religión falsa, el abuso de poder de la iglesia, hastió a los sabios de Francia, y los que le dieron protección por 1290 años se viraron, y la sangre en Francia corrió como agua, volando cabezas de sacerdotes. Lo que pasó con el sacerdocio católico en esos tiempos y contra cristianos protestantes, porque todo lo que era religión, Francia se ensañó contra ellos. Murieron muchos cristianos verdaderos, pero los católicos sufrieron grandemente. Hubo guillotinas. Los sacerdotes se llevaban a la guillotina y se volaban cabezas al día, muchísimas, en la gran matanza, y la sangre corrió. Todo eso vino como consecuencia de una religión que abusaba del poder, y Francia se hastió, y entonces ahí comenzó el ateísmo, de lo que ya veremos en nuestro próximo programa, porque vamos a hacer una tercera parte, ¿verdad? Claro que sí. En la que estaremos viendo los versos 40 en adelante, que es algo que tiene que ver con el surgimiento del rey del sur, el resurgimiento, ya no Egipto, sino el ateísmo, la idolatría, que con la Revolución Francesa surge y comienza a luchar por las filosofías, comienza a luchar contra Dios, contra la existencia, a aplastar la Biblia. La Biblia fue prohibida. Los 2 olivos de los que habla la Biblia, que estuvieron muertos por 3 días y medio, sacrificados en la plaza pública. Todo eso tiene que ver con lo que pasó en Francia en esos pocos años de ateísmo que hubo, y donde se sembró una semilla que todavía nos llega hasta hoy. Pero Sí. creo que debemos hacer una pausa aquí, ya que hemos extendido nuestro tema durante un buen tiempo. Espero que no se cansen los seguidores y hayan aprendido, y que estén preparados para aprender más a partir del tercer tema, que nos va a tomar el verso 40 hasta el final del 11, y como no termina allí en el verso 45, sino que sigue al 12, iremos tratando algunas partes de el capítulo 12.
Será muy interesante poder ver esa tercera parte, porque de verdad que ver el orden en que el Señor relata y cómo todo se va cumpliendo exactamente como está escrito, es de verdad maravilloso saber que Dios tiene el control y que Él es quien rige las profecías de este mundo. Sí, quizás debemos terminar diciendo que hay que notar que hay una lucha entre el bien y el mal, que los poderes de la tierra no son más que una expresión de esa lucha en la que hay ángeles poderosos. Satanás es quien quiere el control del mundo y ojalá él todavía alcanzar el control del universo. Él pretende sentarse en el reino de Dios, en el templo de Dios como Dios. Y eso es todo lo que vemos. Eso se vio en toda la Edad Media con la exaltación del papado. El papado todavía pretende entronizarse en el dominio del mundo. Es ahora mismo la cara moral más aceptada en el mundo, el papado. Ha recuperado su prestigio en el mundo. Todos acuden al papado para consultar, para hacer acuerdos, y no importa ni siquiera las diferencias religiosas o políticas, todos ven en el papado una autoridad, y el papado ha ido sanando su herida que recibió desde 1798, después de Napoleón, y ahora mismo las propuestas religiosas del papado están calando hasta en los Estados Unidos. Y el objetivo es imponer su versión de la ley de Dios, del decálogo, como está en el catecismo. Y más específicamente el cuarto mandamiento de Éxodo 20, que pretende ser cambiado hoy bajo los pretextos de un cambio climático y que requieren un día de reposo para que la tierra descanse. El deterioro de la familia, de la sociedad, requieren una concentración en un día de culto, un día de descanso laboral para los trabajadores y en el cual las empresas cierren y las industrias para que deje de haber humo, de haber contaminación y la tierra se pueda regenerar. Durante la pandemia se demostró que el cese, el cierre, hace que la tierra descanse. Los huecos que había en la capa de ozono se cerraron durante la pandemia porque no había actividad de industria. Lo que quiere decir, se entiende que si hay un día de reposo semanal, eso va acumulando un reposo de la tierra y entonces el planeta se va a revertir, el calentamiento, el deterioro, todo eso. Y un día de reposo ya no está siendo visto como una propuesta bíblica que Dios vio desde el principio, la necesidad de reposo de la tierra por lo menos un día a la semana, o un día a la semana, así lo determinó Dios. Sí, Génesis 2:1. Ahora todo el mundo está de acuerdo, los ecologistas, los políticos, la iglesia, en que debe haber un día de reposo. Y eso es una necesidad tan urgente que se está imponiendo por la fuerza. Las peticiones de las últimas encíclicas papales es que deben los organismos legislativos imponer ese día de reposo. Ya no es una propuesta, es una petición legal. Léete las últimas encíclicas. Laudato Si. Sí, para que tú veas cómo eso ya no solamente son propuestas. Juan Pablo II, de donde vienen esas encíclicas que proponen un día de reposo el domingo, está haciendo propuestas. Ya las últimas son exigencias que deben ser de carácter legal por la fuerza. ¿Ah? Así que la profecía se cumple y muy pronto tendremos una ley dominical donde el pacto se va a suprimir, porque el pacto tiene la ley como parte de su fundamento. Entonces, ¿a qué debemos ser leales? A Dios. A Dios, a Cristo, a su ley. Que el Señor nos ayude a ser leales. Amén. Así es, gloria a Dios. Y como vamos a ver en el versículo 12, se levantará Miguel. En el capítulo 12. Gracias por quedarte hasta el final, hermano Abraham. Muchas gracias por compartir con nosotros la segunda parte. Esperamos con ansias la tercera para que podamos ya completar este estudio maravilloso de lo que es Daniel 11, incluyendo el 10 y el 12 y otros versículos más. Te invitamos a que puedas ver este contenido completo, el 3. Te invitamos a que lo compartas para que otras personas también puedan aprender esto que es tan significante, porque el centro de las profecías es Cristo y sin Cristo no hay salvación.
Gracias, esperamos que te hayas suscrito, que nos dejes tus comentarios y que le des me gusta. Hasta la próxima.